Buenos días, doctor. ¿Me están escuchando bien? Sí, escucha bien, doctor. Escucho, muy bien. Bueno, comprenderán que el doctor Illanes está en una entrevista en este momento y por eso me pidió que yo pueda ayudarle con este tema de primer nivel. Así que vamos a empezar a hablar de esta temática que forma parte de todo lo que hemos venido ya viendo anteriormente dentro de la temática de la materia. Fíjense ustedes, hemos venido hablando de lo que es el Sistema Nacional de Salud, primero los conceptos, después hemos hablado de la Política Nacional de Salud y ahora nos corresponde hablar de lo que es estructuralmente lo que se conoce como primer nivel y después vamos a terminar la materia para el tema de su examen de ustedes con lo que es el hospital de referencia. Esa es la secuencia de datos. Entonces voy a compartir pantalla para poder ayudarme a explicar lo que significa el primer nivel. Ya saben ustedes de que, de acuerdo a la posibilidad de resolver los problemas de salud, pues los servicios se clasifican en niveles de atención. Eso es una situación que ya la hemos venido hablando y que, lógicamente, cada una de estas características que tiene el servicio de salud, pues es importante señalarlas para poder determinar lo que nosotros entendemos como niveles de atención, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la capacidad de resolver los problemas, los servicios pueden ser de primer nivel, de segundo o de tercer nivel. Y hay algo que los une dentro de lo que son las actividades a estos servicios que se llama el sistema de referencia y contrarreferencia. Este sistema es muy importante que lo tomen en cuenta porque gracias a él es que se logra la continuidad de la atención. Que los pacientes cada vez se les resuelve su problema en cualquiera de los niveles. Si no fuera esta forma de transferencia, pues los pacientes quedarían a su suerte y tendrían ellos que buscar por sus propios medios la forma de hacerse su tratamiento y eso no está bien. Entonces el sistema de servicios de salud está diseñado para garantizar que los pacientes que ingresan al primer nivel o al segundo nivel tengan la posibilidad de culminar sus tratamientos en cualquiera de las situaciones en función de la gravedad de su problema de salud. Entonces, no se olviden, de acuerdo a la capacidad de resolver problemas, es que se organizan los servicios de salud. El primer nivel en general es una unidad operativa cuya función fundamental es prestar la atención accesible a las personas, ¿no? Cuando se pensó la organización de estos servicios, la idea era que estén en lugares muy accesibles a la población. Por eso es que estos servicios de primeros niveles están en toda el área periurbana de Cochabamba, por ejemplo, y de nuestras grandes ciudades, ¿no? En todos los barrios, en función de una zona, hay un servicio de primer nivel. ¿Cuál es el objetivo teórico de esto? Que a partir de esa accesibilidad muy buena, vamos a llamarlo así, que entre comillas hay en toda la ciudad, pues el paciente se ha atendido en función de su gravedad de su problema y que vaya si hay necesidad a un segundo o un tercer nivel hasta que se le dé solución, ¿verdad? Ese es el concepto básico de este hospital de primer nivel. Además, aquí hay el tema de la interculturalidad también, que se supondría que en estos servicios, pues el personal que atiende tiene que estar totalmente empapado de la cultura, de las costumbres, de la forma de organización de ese sector, de ese barrio, de esas OTBs, donde está organizado, donde está estructurado, y lógicamente tener la relación con las personas de esa área geográfica, ¿no? Entonces, ahí a eso se llama control social y gestión participativa, ¿no? Entonces, cuando ustedes, o más bien cuando estén en un servicio de primer nivel, pues deberían hablar, deberían trabajar de manera absolutamente
coordinada con los dirigentes de la zona. No es gestión participativa, tomar decisiones juntas. Entonces, fíjense, el primer nivel tiene estas funciones, estas características como salud, como inicio, como puerta de entrada, también se llama al Sistema Nacional de Salud. Tiene componentes estructurales estos primeros niveles porque hay recursos humanos, tiene que haber equipamiento, tiene que haber insumos, tiene que tener una infraestructura adecuada, tienen que existir medicamentos y también existen pues leyes, normas sobre las cuales se organizan y se diseñan estos servicios de primeros niveles. Entonces, cuando ustedes les toque describir un centro de salud, vamos a hacer de hecho la primera práctica, trata de este centro de salud de primer nivel, tienen que hablar de componentes estructurales y componentes funcionales. Dentro de los componentes estructurales están todas estas partes que son importantísimas tomarlas en cuenta, ¿no? Otra vez, recursos humanos, infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos, la normativa en la cual se basa. Pueden haber más, pero lo más importante es que por lo menos ustedes describan esta parte que son fundamental dentro de la organización de los servicios. Los componentes funcionales, bueno, está prácticamente se sustenta todo en lo que es la atención médica misma, ¿no? Hay una parte que es la gestión, que se llama, y el tema de la calidad, que todo tiene que funcionar en base a la normativa y fundamentalmente a lo que dice la ciencia médica, ¿verdad? No nos podemos estar inventando cosas al momento de prestar la atención de salud, sino que tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que la ciencia médica pues establece, a nuestras normas y protocolos que tenemos de atención. Esos son los componentes funcionales que prácticamente es hacer la actividad misma para la cual ha sido creado el centro, ¿no? El tema de sostenibilidad institucional tiene que ver con toda la parte también administrativa que garantice que estos centros pues de manera normal funcionen y que no se terminen en el tiempo, ¿no? No es que en un año se cae todo, en 2 años ya no se puede seguir trabajando. Entonces, también la gente, el personal del centro de salud debe prever que exista sostenibilidad, que quiere decir permanencia a lo largo del tiempo. Y todo esto con leyes y normas, otra vez dentro del ámbito de la salud, que existen muchas, ya saben ustedes, y que debemos cumplirlas, ¿no? Entonces, los componentes estructurales, por una parte, tienen que ver con todo lo que es recursos humanos, equipamiento, insumos, la normativa también, y los componentes funcionales, que es la atención misma, ¿no? El proceso de gestión, la atención médica y todo lo que significa la sostenibilidad institucional a través del apoyo administrativo que se hace en estos servicios de salud. Las funciones teóricas de este primer nivel o de estos servicios de primer nivel tienen que ver con lo que se llaman las redes de salud, ¿no? Si ustedes clasifican o si están clasificados los servicios en primeros, segundos y terceros niveles, tiene que haber algo que los interconecte, tiene que haber un sistema que permita pues una coordinación y un establecimiento de actividades funcionales dentro de lo que significa esa red. Entonces, hay la necesidad de establecer esta interrelación a través de este sistema de referencia y contrarreferencia que ya lo mencionamos anteriormente. Entonces, la función fundamental de los centros de primer nivel es brindar atención integral e intercultural. Dice, ¿qué quiere decir integral, jóvenes? El tema de integral quiere decir que veamos al paciente en su composición biopsicosocial, o sea, que no solamente nos dediquemos a la parte de la biología o del daño orgánico que pueda tener, sino también tiene una familia, tiene un medio, tiene un trabajo, tiene una serie de determinantes que pueden condicionar su estado de salud. A eso se llama integral. Entonces, no solamente si viene por una neumonía, no le vamos a tratar la neumonía. Veremos si tiene algún problema a nivel familiar, a nivel social, y en función de eso también darle algún tipo de apoyo psicológico, no sé, de orientación social, en fin, hay muchísimas cosas que se podrían hacer cuando viene un paciente, ¿no? Entonces, el pretexto es que viene por su enfermedad, por su dolencia, pero nosotros tenemos
la obligación de atenderlo de forma integral, quiere decir viendo absolutamente todas las partes que debe tener el enfoque hacia el individuo, hacia el paciente, ¿no? Entonces, otra vez aparece acá el tema de gestión participativa, donde nos dicen que sí o sí tenemos que trabajar de manera coordinada con la población, con los dirigentes de la zona, ¿no? Entonces, en cuestiones de horario, en cuestiones de informar lo que estamos haciendo, los servicios que tenemos, los costos o la falta, ¿no?, de insumos, en fin, para todo eso sirve el relacionamiento con las autoridades de la zona, las autoridades sociales en este caso de la zona. Y ahora tenemos este tema del SAPSI, que es el modelo de salud familiar, comunitaria e intercultural, que tiene su aplicabilidad, o por lo menos teóricamente debería aplicarse a nivel de los primeros niveles, lo cual no es exclusividad. El SAPSI debe aplicarse en todos los niveles, pero de manera más concreta, más amplia en los primeros niveles, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea del SAPSI? Es esto que acabo de explicar. Ver a la persona, al individuo, como parte de un grupo familiar y social, no solamente dedicarnos a su patología, ¿no? Ese es en general los componentes funcionales que tenemos que tomar en cuenta cuando trabajamos o cuando hablamos de primeros niveles. Estos primeros niveles, cuando se crean, jóvenes, hay una serie de requisitos que hay que hacer. No es cuestión de decir, porque la gente así nos pide, no haga un hospital o haga un centro de salud, necesitamos. Entonces las autoridades o en campañas electorales se prometen, ¿no? Yo te voy a hacer un centro. Pero no es cuestión de promesas, sino que hay una serie de circunstancias, de pasos que hay que seguir para poder gestar, para poder organizar, para poder, por último, implementar un centro de primer nivel, ¿no? Tenemos que tener datos generales de la población, tenemos que tener los procesos que han seguido, dónde se hace atender esa gente, en fin, hay que hacer todo un diseño metodológico de la necesidad que tiene esa población, hay que ver los indicadores, fundamental, ya hablamos de esto, de la pirámide poblacional, aquí es fundamental, no tenemos que ver cuántas gentes en función de las edades existe en ese área geográfica, pues, ¿no? Además, tiene que haber estudios técnicos, tiene que haber estudios financieros, tiene que haber la posibilidad de contar con recursos humanos, y estos recursos humanos, ya saben, no solo son médicos, hay enfermeras, hay bioquímicos, hay farmacéuticos, hay auxiliares de enfermería, auxiliares de la parte administrativa, en fin, es toda una, ¿qué les digo? Pues toda una serie de capacidades que se necesitan para poder organizar como estos centros de primer nivel. Esto es administración sanitaria, entonces no podemos librarnos nosotros de hacer este tipo de estudios y de escribir y de proponer cuando estamos en esta área administrativa para poder convencer a las autoridades y también a la población a través de sus representantes la viabilidad o no de organizar un centro de salud. Entonces, después que hemos hecho esta parte política, todavía viene la parte técnica. Miren, proyecto arquitectónico, hay que hacerlo aprobar por el municipio, hacerlo aprobar por la sociedad de ingenieros, en fin. Hay el tema eléctrico, el tema estructural, el tema sanitario y una serie de otras situaciones que sí o sí se deben contemplar al momento de organizar o de pensar en la implementación de un centro de primer nivel. Entonces, todo esto hay que tomarlo en cuenta y no es cuestión, insisto, de decir, aquí se hace y lo levantamos, ¿no? Tiene toda una serie de pasos que seguir hasta lograr la aprobación y después la construcción misma del centro de salud, ¿sí? Aquí tienen un reflejo de cuántos servicios de primer nivel, de segundo y de tercera hay en el país. Este es un dato que lo tenemos del año 2015, está con 7 años de retraso, pero es lo que existe en cuanto a información de los centros de salud. Fíjense, los centros de primer nivel en general son alrededor de 2.500 centros, ¿no?
Aquí vamos a ver enseguida las definiciones. Esto significa PS, puesto de salud. Esto es un centro de salud. Y este otro se llama centro de salud con camas, que son las tres denominaciones que tienen los servicios de primer nivel. Entonces, en conjunto vamos a ver enseguida la distribución, dónde están estos. Hay alrededor de 2.500, les decía, tal vez más, 2.800, creo que suma todo esto, servicios de primer nivel. Esto es solamente para que tengan ustedes una idea de lo que pasa, ¿no? El departamento que más servicios tiene es La Paz, como estarán viendo, 306, 222, 63, en suma casi 550 servicios de primer nivel. El que menos tiene aquí es el departamento de Pando, se entiende también por la cantidad de población que tiene, ¿no? Y de segundo nivel tenemos 79 hospitales y de tercer nivel 27 hospitales. En total, en todo el país, tanto servicios de primero, segundo y tercer nivel, tenemos 2.922 servicios, ¿no? Ese es el número de servicios del cual estamos hablando, o sea, es bastante grande, fíjense ustedes la cantidad de servicios de salud que tenemos a nivel nacional, y por lo tanto esta parte de administración pues la debemos contemplar, debemos saber, debemos aplicar inclusive cuando estamos nosotros trabajando, porque ya es un sistema con bastante número de servicios de salud. ¿Y dónde están estos servicios de salud? Estos, ya les decía, son tres denominativos que tenemos para los servicios de primer nivel. Hay lo que se llama el puesto de salud, que están en poblaciones accesibles, o más bien poco accesibles, de 500 a 1.000 personas. En esos lugares hay servicios denominados puestos de salud. En estos puestos de salud, quien atiende son los técnicos auxiliares de enfermería, ¿no? Es un auxiliar de enfermería que siempre está en estos puestos de salud. El centro de salud, donde hay estos servicios denominados centros de salud, están en poblaciones de 1.000 a 10.000 personas, están en poblaciones más grandes, ¿no? Entonces, acá inclusive se atiende parto, hay servicios de odontología, hay un laboratorio básico, ¿no? Y se hacen siempre las 4 actividades médicas, pues, de promoción, prevención, curación y rehabilitación. Entonces, estos centros de salud están en poblaciones más concentradas, no tan alejadas ni poco accesibles como los puestos, y aquí hay un médico, hay un grupo médico, en realidad, diré un grupo de recursos humanos en salud, un equipo médico, ¿no? Compuesto por un médico, una licenciada de enfermería, una trabajadora social, una bioquímica, un odontólogo y su apoyo administrativo. ¿Y dónde están estos centros de salud con internación o con camas que se llaman? Están también en el área rural, y en función de la capacidad que tienen y que se han venido implementando por una gestión municipal. Ustedes saben que estos centros de salud de primer nivel dependen de los municipios en cuanto a infraestructura y equipamiento. Los segundos niveles también dependen del municipio. Los terceros niveles solamente dependen del Ministerio de Salud. Entonces, en varios lugares donde los municipios se preocupan mucho por tener un centro que pueda ayudar a la mayoría de los problemas de salud que se presentan, ha aparecido esta figura de que arman una área con cama, con internación, ¿verdad? Entonces, hay estos centros, la mayoría ya prácticamente tiene, porque han visto de que pueden ser manejados casos de relativa normalidad, sin mayor complicaciones, y que se puede solucionar en el lugar mismo, sin tener que referir a los pacientes. Entonces, no se olviden, hay estos 3 centros, estos 3 denominaciones de servicios en función de las características de la población, del número de la población, y que eso también tiene su incidencia en quién lo maneja, ¿no? El puesto de salud auxiliar de enfermería, el centro de salud con camas o sin camas en poblaciones de 1.000 a 10.000 personas, y hay un equipo médico que trabaja allí. Hay otras denominaciones también, ya esto es en las ciudades, hay algunos centros que se llaman de atención integral, hay
dentro del área urbana, entre una población de 20.000 a 50.000 personas. Aquí hay varios centros, Sarcobamba, si ustedes se ubican acá en la zona oeste de la ciudad. Este centro, por ejemplo, atiende partos, tiene estas características, ¿no?, de atención integral. El centro de salud Alalay en la zona sur también tiene esta característica de integralidad y de atención, pues, de emergencia durante 24 horas. Y así hay algunos centros que se están equipando y se están organizando de tal manera que puedan tener atención 24 horas. Ese es el requisito de estos centros de salud integral. Y estos otros policlínicos, policonsultorios, pertenecen sobre todo a la seguridad social, que está organizada en estos servicios que correspondería al primer nivel. Si ustedes conocen las cajas de salud, no hay esta estructuración que hay en la salud pública, sino allá tienen atención por policonsultorios de especialidades y todo aquello, y directamente refieren a sus hospitales que tienen de tercer nivel. Entonces es otro tipo de organización. Sin embargo, la idea es la misma, ¿no? Hay una actividad previa, ambulatoria, que se hace, que correspondería a los primeros niveles, y después tenemos la atención hospitalaria, que correspondería a segundo y tercer nivel, ¿no? Pero todos, en general, todos los sectores manejan este tipo de denominativo para sus servicios de salud. Entonces aquí tenemos nada más para mostrar esta figura, el concepto de red, ¿no?, que obliga, pues, a que los servicios, varios servicios de primeros niveles, se organicen de tal manera que respondan a un segundo nivel, y si este segundo nivel no es posible darle atención, pues inmediatamente se deriva a un tercer nivel. Entonces, varios servicios de primer nivel con un segundo nivel forman lo que se denomina una red de salud, ¿no? Siempre tiene que haber una red, y en el país nuestro sistema de salud pública está organizado de redes de salud. Cuando ustedes vayan a trabajar en su internado, ya nomás les van a decir: nosotros pertenecemos a la red PUNAT, nosotros somos de la red Cercado, nosotros somos de la red Quillacollo. Entonces cada sector, o un grupo de municipios o un grupo de provincias del departamento de Cochabamba conforman una red, ¿de acuerdo? Entonces eso no hay que perder de vista. Entonces los servicios de primer nivel, jóvenes, se organizan en función, otra vez, de todos los indicadores que hablamos, ¿no? De qué se enferma la gente, cuántos son estas personas. Si hay muchos niños en alguna zona, entonces la presencia de un pediatra, por ejemplo, es imprescindible, ¿no? Si solo son mujeres en edad fértil, sí o sí tenemos que pensar en contar con un ginecólogo. Entonces, a partir de los datos demográficos, nosotros empezamos a organizar nuestros servicios de salud. Entonces, dentro de este área geográfica, con una población definida en un municipio, existe lo que se llaman los directorios locales de salud. Estos directorios locales de salud dependen del municipio. ¿Quiénes lo conforman? Bueno, el recurso humano, en este caso del centro de salud, el médico, el director de este servicio, y las organizaciones sociales, ¿no? Un representante de las OTBs y un representante del municipio. Entre los tres, cada mes se reúnen para planificar, para informar, para conseguir fondos, para tratar de mejorar alguna situación que pudiera estar afectando toda la organización de los servicios de salud. Entonces, cuando hay ciudades, por ejemplo, que tienen más de 500.000 habitantes, en fin, son sus redes, se subdividen nomás, ¿no? Esta red grande pues se va subdividiendo en función de las necesidades y de atender mejor los problemas de salud, porque cuando ya hay mucha cantidad de población, es difícil que un directorio se haga cargo. Todo Cochabamba, por ejemplo, es difícil. Lo que hace el municipio es, en función de los distritos de salud, que se llaman también, de las redes, hay un director de red, que es el que se encarga de un sector de servicios de salud. Entonces, esa es la forma de organización de estos servicios de primer nivel. Hay una estructura estatal liderizada por el Ministerio de Salud como ente nacional máximo que rige la salud. A nivel departamental están los sedes,
A nivel municipal están los DILOS y a nivel local están los centros de salud que conocemos, ¿no? Entonces, es al final de cuentas donde se hacen las actividades, donde se materializa todo lo que el Ministerio de Salud a nivel nacional pone en vigencia, es en los centros de salud. Por eso los centros de salud se convierten en las unidades operativas más importantes, que si no funcionan ellos, pues se nos cae todo el sistema, porque realmente si funcionara sería una maravilla, ¿no? Y los problemas que tenemos en salud en general tienen que ver con esta falta de implementación y de organización de los centros de primer nivel para llevar adelante las políticas, todas las herramientas que nos dan a nivel nacional como pauta para trabajar. Hay un componente social también dentro de estos servicios de primer nivel, que ya les decía, tiene que ver con los representantes de las OTB que hay, siempre coordinan actividades con la parte médica, ¿no? Hay que charlar, vienen a los centros, siempre están pendientes de qué falta o a dar algún tipo de sugerencias, también a hacer algunos reclamos por la falta de atención, en fin, hay esa interrelación que es muy, pero muy positiva si lo vemos desde el punto de vista de avanzar, de coordinar, de lograr muchos beneficios en cuanto a salud se refiere para la zona. Hay gente del municipio que participa, entonces entre estos representantes se conoce como el directorio local de salud, ¿no? A nivel departamental hay un directorio que se llama Social Departamental de Salud y a nivel nacional hay un Consejo Social Nacional de Salud. Entonces estos se reúnen generalmente una vez al año y tienen participación de todos los municipios, vienen acá, alguna vez van a escuchar, hay una reunión general de salud. Se han reunido para este tema del COVID de manera frecuente, inclusive en esto que denominaron la mesa de salud, ¿verdad? Se han sentado cuando había la pandemia para tratar de consensuar una serie de situaciones y de acciones en general que vayan en beneficio de los pacientes y que ayuden a evitar cualquier complicación dentro de lo que tuvo que ver con el coronavirus, ¿no? Hay servicios, entonces, ¿qué servicios prestan estos centros de primer nivel? Pues todo lo que es promoción de la salud. Ya saben ustedes que cuando nos referimos a promoción de la salud estamos hablando básicamente de información, de capacitación, ¿sí? Eso es promoción. Cuando hablamos de hábitos saludables, todo lo que significa estilos de vida saludables, hábitos saludables, espacios saludables, municipios saludables, tiene que ver con promoción de la salud. Prevención de enfermedades, todos los programas de salud que tenemos a nivel nacional, pues se efectivizan a partir de los centros de primer nivel. Los programas de salud, lo mismo, hay muchos programas que también tienen que ver con la actividad que hacen los servicios de salud. Entonces en función de las edades también hay una serie de programas que se desarrollan, acciones que están enfocadas. Normalmente estos servicios de primer nivel van a los colegios, por ejemplo, a dar charlas educativas, al kinder, a las mujeres en edad fértil, a los mayores, a los adultos mayores, en fin. Hay una serie de actividades que se realizan en los centros de salud en función de las necesidades y de la accesibilidad que tiene la gente. No parte de la actividad que ustedes van a hacer, por ejemplo, en el tema de su rotación de campo en internado, tiene que ver con esto. Van a tener que hacer acciones de promoción, prevención, curación también. Entonces, tienen que dar un informe de lo que ustedes como internos han hecho al respecto, ¿no? Entonces, yo me voy al colegio porque es importante hablar de el bullying, por ejemplo, ¿no? Eso es promoción. Voy a ir a hablar, en fin, a ver el tema de comportamiento de los muchachos, ¿sí? O a las mujeres voy a hablar sobre violencia, ¿no? Eso es prevención. Entonces, o el tema de cáncer o de ITS, no sé, son muchas actividades que uno podría hacer y que corresponde a cada una de estas funciones que se desarrollan a nivel de los servicios de primer nivel. Entonces, eso es en general lo que ofertan y lo que se hace en estos servicios de salud.
Ahora, la atención en general, jóvenes, tiene una característica, o tiene varias características, más bien la atención médica que uno debe hacer en estos servicios de primer nivel. Esto es teoría, pero hay que ver que se aplique. Ustedes se van a dar cuenta que uno, en el transcurrir de la atención misma, tiene que tener este tipo de actitud para lograr que estas características se cumplan. Por ejemplo, el tema de globalidad. ¿Qué significa una atención global? ¿No? Cuando repetimos, al individuo lo consideramos pues como una persona que tiene un componente biopsicosocial, no solamente el tema de su patología, sino el tema psicológico, el tema familiar. Ahora con el SAPSI sí o sí debemos nosotros indagar la funcionalidad de la familia a través de ciertos instrumentos. No sé si se acuerdan, el familiograma, el ADGAR familiar, para ver la funcionalidad de la familia, entonces para ver si se cumplen o no las funciones de la familia. Eso es atención global, entonces no consideraciones estrictamente biológicas o individuales, sino a nivel general como persona. Cuando uno atiende de esa manera, estás enfocado, practicando, aplicando el SAPSIS y estás haciendo una atención global en definitiva. ¿Sí? El tema de atención continua o de continuidad de la atención. Aquí de lo que se trata es de que el paciente debe recibir los servicios en función de su necesidad. No podemos cortar, viene a primer nivel y necesita una radiografía. Mire, señor, vaya a sacarse donde pueda y vuelve. No podemos dar ese tipo de indicación al paciente. Señor, va a necesitar una radiografía, no tenemos acá, pero en el hospital Cochabamba, por decir algo que pertenece a mi red, ahí hay. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para que usted llegue, le atiendan, le saquen la radiografía y vuelva. Pero tenemos que darle la opción de solución al paciente. A eso se llama atención continua, es continuidad de la atención que no lo podemos dejar ir bajo ninguna circunstancia al paciente. Tenemos que darle su atención preferencial, en fin, porque ya es parte del sistema. Ahora, inclusive en el Hospital Viedma, es muy difícil que te atiendan si no eres referido de algún servicio de primer nivel, ¿no? Entonces, puedes hacer cola allí bastante tiempo hasta que te prestan atención, sí, pero si vienes referido de un servicio de primer nivel, tienes inmediatamente la atención preferencial, porque por esta idea de que hay que dar continuidad de la atención a los pacientes y para dar también certeza, pues si yo voy a un centro de salud, ya sé de que me van a garantizar la solución de mi problema, ¿verdad? Ahora no ocurre eso, por eso no vamos a los servicios de primer nivel, porque siempre están cerrados, no tienen muchos exámenes auxiliares de diagnóstico y no podemos obtener lo que buscamos. Entonces, tiene que haber esta idea general de continuidad para dar credibilidad también al servicio que hacemos. Otra de las características es la atención integral, que ya también lo explicamos, que tiene que ver con esta idea de hacer actividades de promoción, actividades de prevención, actividades de curación a los tratamientos, ¿no? Normalmente cuando viene, por ejemplo, un niño a una consulta pediátrica y viene por diarrea, ¿sí? Lo que tiene que hacer el médico es pedir su carnet de vacuna, por ejemplo. ¿Cómo está? Le falta vacuna. Mire, señora, hay que vacunarlo inmediatamente al niño, ¿sí? ¿Cómo está su control de crecimiento y desarrollo? Ah, tenemos que ver, mire, señora, es necesario ver esto. Le han hecho una valoración de sus caderitas, por decir algo, hay que ver también eso. Y aprovechamos ese momento de asistencia del paciente para hacer absolutamente todas las acciones que se pueda respecto de su funcionalidad de esa persona. Lo mismo en una señora adulta o una persona adulta o un caballero, ¿no? Viene usted, tiene más ya de 45, 50 años, señor, mire, ha tenido usted algún problema, le han revisado el tema de su próstata, podemos hacer nosotros una atención con usted, preventiva, haremos unos exámenes para ver cómo está su glicemia, en fin,
aprovechamos, aunque hubiera venido por un uñero, ¿no? Entonces, esa es un poco o el enfoque que se quiere dar a la atención, que no perdamos esa oportunidad de brindar toda la, toda la atención que necesita pues el paciente, la edad que tenga. En función de su edad, nosotros deberíamos estar preparados para tratar de aprovechar esa presencia y hacer una serie de acciones con esa persona. ¿Se imaginan si esto funcionara así? Sería una maravilla, ¿no? Mira, yo fui al doctor porque me dolía mi cabeza y me ha dicho que me haga un análisis, me ha hecho el análisis y dice que estoy muy bien. Listo, eso es muy gratificante para la persona. Te deja tranquilo, te deja absolutamente sano y además con credibilidad del sistema. Dice, anda allí a ese centro porque vas y te hacen todo. Y bien, y qué bueno que te hagan todo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros hacemos una actividad preventiva? Ustedes, nosotros mismos como médicos, por lo menos deberíamos ir a un control al año, no 2, 3 veces al año, no sé. La OMS dice por lo menos uno. La mayoría no nos hacemos. Cuando vamos es cuando realmente nos sentimos un poco mal. Entonces, si hubiera esta idea de integralidad, ¿no?, generada por el servicio de salud, la población cambiaría de conducta y lógicamente todo el tiempo estaríamos haciéndonos controles periódicos y de esa manera todos tranquilos, ¿no? Esa es la idea de integralidad de la atención joven. Hay otras características como el tema de la descentralización. Esta idea de descentralizar tiene que ver con tomar las decisiones más oportunas con el paciente, ¿no? Entonces, estamos nosotros cerca del paciente, cerca de sus casas, en fin, y nos da la posibilidad de proponer, de hacer acciones que realmente favorezcan al paciente, ¿no? Entonces, los servicios de primer nivel tienen esa característica. Mire, señora, usted vive aquí a 2 cuadras, ¿no? Entonces, tenemos que darle el tratamiento para tuberculosis. Normalmente usted debería venir aquí al centro para hacer, pero como estamos cerca, le podemos llevar a su casa todos los días los tratamientos, por ejemplo, ¿no? Que no tenga la necesidad de venir. Nosotros damos la facilidad, nosotros damos una serie de oportunidades para que las personas, en función de lo que necesiten, ¿sí?, puedan tener su información. Papá Nicolau vamos a hacer, señora, sí, mire, usted no se preocupe, le sacamos la muestra y nosotros vamos a dejarle en su casa los resultados. Es más, va a ir la licenciada o voy a ir yo por último un día y le voy o a través de su teléfono, de su WhatsApp, le vamos a dar las indicaciones. Listo, la gente se va tranquila, ¿no? Entonces, y le cumple además, no es un discurso, no es que le promete y no lo hace. Si eso pasara, se imaginan, estuviéramos con servicios de salud de primera y la gente naturalmente todos contentos con nuestra actividad, con nuestra forma de trabajar. Entonces, estas características jóvenes que son teóricas, hay que aplicarlas. Y si la aplicamos hasta en nuestra consulta privada, caramba, vamos a ser muy buenos médicos y la gente va a confiar en nosotros, va a querer ir con nosotros y nos va a esperar el tiempo que sea necesario porque confía en lo que le podamos decir, en lo que le podamos brindar, ¿no? Entonces hay esta otra idea de polivalencia que se llama a nivel de los servicios de salud, que debemos, quienes trabajamos en estos servicios, atender la mayoría de los problemas. No como pasa ahora, no queremos ver el parto o no queremos hacer una valoración ginecobstétrica si no es el ginecólogo. El ginecólogo tiene que hacer. Hay una fractura, no, llámenle al traumatólogo. Nosotros tenemos que actuar en primera instancia, tenemos que dar certeza al paciente. Podemos hacerlo. A eso, porque estamos formados para ello. Hay una fractura, sí señora, mire, esta fractura le vamos a inmovilizar acá y vamos a enviarle al centro, al hospital del sur, porque ahí hay un traumatólogo y él va a decidir si se opera, no se opera, si le envía. Pero nosotros damos aquí las pautas, no es que lo dejamos en la camilla hasta que llegue el especialista, no podemos nosotros llamar. Entonces, imagínense, si tenemos esta característica de polivalencia, implica que debemos capacitarnos en dar solución a las cosas de emergencia, ¿verdad? Debemos saber.
Entonces, eso es lo que tiene que, lo que significa este término polivalencia, que nosotros podamos dar certeza, ¿no? No es lo mismo que te dejen esperando al traumatólogo a que vengas, lo inmovilices y le diga, mire, no pasa nada, tomes este analgésico, aguarde un momento, ya viene, ya le hemos avisado al especialista, pero mientras tanto usted va a estar acá, ya no va a tener dolor, es totalmente diferente aquí, ¿no? O con la embarazada, o con el adulto mayor, o con el TEC, ¿no? Nadie quiere evaluar ahora un TEC si no tiene tomografía, ¿no? Y hasta eso estamos perdidos, 2, 3 horas van a pasar. Entonces tenemos que ser capaces de decir, mire, ha habido sí hay un problema, necesitamos, pero por los signos, síntomas que tiene usted, está bien, lo vamos a controlar aquí, lo vamos a monitorizar, en fin, y con eso tranquilizas, con eso demuestras que estás en condiciones técnicas para manejar este tipo de problemas. Entonces, otra vez, perdón por la redundancia, pero lo tengo que decir porque así nos estamos acostumbrando, ¿no? No podemos dejar en la camilla o en el pasillo o en la cama hasta que llegue el especialista y nos diga qué hacer. Tenemos que actuar para dar tranquilidad, para dar certidumbre al paciente, ¿no? Ya viene, ya avisamos, pero mientras tanto usted se toma esto, vamos a hacer esto, tranquila, no pasa nada, por lo menos charlenle al paciente, que entienda y que sepa que ustedes y el hospital en general está preocupado por su sistema o por su situación de salud. Hasta esa situación hace que tú te tranquilices. ¿Sí? No, ya me dijo el doctor que están esperando y que ahora sí es verdad, yo estoy aquí ya más tranquilo. Listo. Ya estás dando una certeza a la atención médica con ese paciente. Eso es lo que tenemos nosotros que estar preveyendo, jóvenes, y ojalá que ustedes apliquen dentro de lo que significa la atención médica, ¿no? Otra de las características que es la más difícil de cumplir es la permanencia. Los servicios deberían estar abiertos 24 horas. Y esto no es posible por una serie de factores. La principal, falta de financiamiento para recursos humanos. Tenemos las infraestructuras, tenemos equipamiento, pero no hay recursos humanos, ¿no? Y cada vez escuchan ustedes la cantaleta que nos falta, nos falta, nos falta, y es por eso. No podemos abrir servicios 24 horas porque necesitamos, pues, para empezar, 7 médicos, ¿sí? Para que hagan turno, o por lo menos 5, pasadas 72 horas, como manda la ley. No podemos tener un médico y tenerlo ahí 24 horas al día. Es inhumano, es imposible que eso funcione. Entonces, de ahí que es una dificultad permanente este tema de mantener servicio 24 horas al día abierto. No siempre hay problemas, pero es una característica. Si hacemos todo lo que hemos hablado hasta ahora y de paso nuestros servicios están 24 horas al día abiertos, yo creo que hemos logrado avanzar muchísimo. Pero esto no está ocurriendo, hay la dificultad financiera para poder tener personal 24 horas allí, pero bueno, ya ven ustedes que es una característica. Si se cumpliera todo esto, nuestro sistema sería pues de lujo, ¿no? Excelente sistema. El tema de la eficacia tiene que ver con lograr lo que uno se ha propuesto, ¿no? De nada sirve que le charlemos, que tratemos de resolver, si no somos capaces de lograr el objetivo que es curar, que es por lo menos diagnosticar, darle certidumbre al paciente. Aquí viene este término, se aplica la eficacia o la efectividad, ¿no? Que no es lo mismo. Efectividad es lograr el objetivo que te has trazado, ¿no? Eficacia es hacer todo hasta lograrlo, incluido el costo. El costo aquí no se mide en recursos, sino que tienes que lograr el objetivo. Pero en general lo que se busca es que nosotros seamos capaces de solucionar los problemas de salud, ¿no? Entonces, de 100 pacientes que me han venido, a 80 yo les he solucionado su tema. Se han curado, se han ido tranquilos. Estoy seguro que no va a haber problema. Eso es eficacia, eso es tratar de dar absoluta credibilidad a nuestro servicio de salud. Bien, eso es en cuanto a los servicios de primer nivel.
en general, y creo que la parte fundamental que particularmente a nosotros nos interesa es que entiendan estas características jóvenes de la atención, ¿no? Porque al final eso es lo que van a hacer ustedes, y que tengan en general las pautas de cómo organizar y que estos servicios, cómo es que se mueven en el espectro del Sistema Nacional de Salud. Son redes, ¿sí? Que hay un sistema de referencia y referencia, hay una forma, hay una metodología de transferir pacientes, y fundamentalmente que hay unas características de la atención médica, la polivalencia, el tema de permanencia, la eficacia, la efectividad, el tema de la continuidad de la atención. Son situaciones que sí o sí las tenemos que tomar en cuenta para evitar cualquier cosa que nos pueda dañar o nos pueda dar algún tipo de situación contraria a lo que buscamos, que es dar solución a los problemas que tiene el paciente. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿cuál dijo que era la diferencia entre eficacia y efectividad? A ver, efectividad es lograr el objetivo que te busca, ¿no? A un costo razonable. Tú eres efectivo cuando solucionas problemas, ¿de acuerdo? Eficacia es lograr el objetivo sin importar los medios. Tú haces todo para lograr el objetivo. Aquí no te mides en cuanto a recursos, en cuanto a medios, nada. Ser efectivo, sí, siempre y cuando te den las circunstancias y con los medios que tienes. Eso significa la efectividad, esa es la diferencia, ¿no? Lograr tus objetivos con los medios que tienes, efectividad. Eficacia, aquí vale todo, haces todo para lograr tu objetivo. No sé si está claro, Esmeralda. Sí, doctor, ahora sí, gracias. Bueno, ¿alguna cosa más? Bien, jóvenes, entonces esta semana que viene ya vamos a subir la primera práctica para que vamos avanzando, y el siguiente sábado ya nos vamos a encontrar seguramente con las personas que están designadas en los diferentes grupos prácticos, tanto con el doctor Illanes como con mi persona. Entonces, toda la comunicación oficial la vamos a poner ahí en el aula el día lunes para que todos ustedes ya sepan y empecemos a desarrollar nuestra primera actividad dentro del cronograma de la materia. Muy bien, tengan un buen fin de semana y nos vemos el siguiente sábado. Doctor, una pregunta, perdón. General. La presentación del día de hoy como base, quizás para revisar algunas cosas, ¿se va a subir a Classroom? Ya está en el Classroom, todas las presentaciones están ahí. Si se fijan, en trabajo de clase está todas las presentaciones que estamos haciendo, ¿ya? Sí, doctor, tienes razón. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tengan buen fin de semana, jóvenes, que les vaya bien. Gracias, doctor. Hasta luego. Igualmente, doctor. Adiós. Ahora sí. Hasta luego, doctor. Hasta luego.